Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Un Mensaje al Corazón. Nosotros somos la Iglesia Queritma para las Naciones. Me presento, mi nombre es María Isabel y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 7 del libro de Génesis, que es el libro que hemos estado estudiando todo este tiempo para acá. Primero vamos a iniciar orando, vamos a poner en disposición. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, entender, conocer más de ti. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriéndole los ojos, Señor, a aquellas personas que están escuchando en este momento, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos cada día más de tu palabra, Señor. Padre, que cada día guardemos tu palabra en nuestro corazón, Señor, que tú nos guíes, Señor, en todo momento. Padre, acentúa cada vez más los pies, Señor, de todos nosotros, Señor, en tus caminos, Padre Santo, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Que seas tú manifestándote, Señor, a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, antes de continuar, les invito a mis hermanos a que compartan nuestro video, le den me gusta, para que esta palabra llegue a muchas más personas que necesiten escuchar esto el día de hoy. Bueno, ahora antes de empezar la predicación, quiero que me acompañen a cantar una canción que se llama Temprano yo te buscaré. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Así es, Señor, tú nos sostienes, Señor. Tú eres aquel que nos resguarda, que nos socorre, que nos protege, Señor. Tú, Señor, has sido llamado ciudad de refugio, Señor. Gracias, Señor, porque nos has brindado, Señor, tu ayuda, tu diestra, y porque estamos en tus manos, mi Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestro mensaje titulado el día de hoy, El llamado a la salvación. Nuestro texto bíblico va inicialmente a ser Génesis 7, el versículo 1 y el versículo 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo, y dice así: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora vamos con el versículo 7. Dice: Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Amén. Bueno, primeramente hemos encontrado que Dios ha iniciado un pacto con Noé para preservar su vida y la de su familia. Fue un hombre escogido por Dios para ser remanente. Bueno, vemos que en el capítulo 7 Dios le hace un llamado a Noé para que entre al arca, él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
además de todos los animales que Dios le dijo que entraran, tanto los puros como los impuros. También debemos recordar en el capítulo anterior, en el capítulo 6, vemos que Dios hace una sentencia a la humanidad en un juicio con un diluvio debido a la maldad que había tan abundante en la tierra, porque el hombre solamente deseaba hacer el mal. Y por esta causa es que se hace este juicio, porque era necesario limpiar la tierra. Ahora, el diluvio comenzó cuando fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Casi simultáneamente se produjeron terremotos submarinos y erupciones volcánicas que lanzaron las aguas de los mares masivamente sobre la tierra. Esto también puede que sea coincidente con el movimiento y la creación de los continentes, ya que se separaron las capas sólidas originales y únicas de la placa terrestre. Ahora, aunque Dios haya escogido a Noé, debemos tener en cuenta algo muy importante, que primeramente Noé en ningún momento fue obligado a hacer esto. Él simplemente obedeció y lo hizo de manera voluntaria y no lo hizo a la fuerza. Entonces, ¿qué nos hace esto entender? Que aunque Dios nos ha dado a nosotros la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros tengamos una respuesta de manera activa y fe de parte de nosotros, porque no solamente es la salvación está para todo el mundo, no. Tú para ser salvo tienes que actuar, tienes que creer en el Señor Jesucristo, o sea, tienes que moverte en la fe. Entonces vamos a continuar y vamos a descubrir cómo Dios llamó a Noé y a su familia para ser salvos. Bueno, primeramente podemos denotar que Dios le hace a Noé un llamado personal. No es solamente una invitación general, porque le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora, aquí la palabra entrar viene del hebreo bo, que significa venir, ir o entrar. Y esto nos hace entender que Dios mismo estaba en el arca, o sea, estaba llamando a Noé a entrar al arca, lo estaba invitando a entrar al arca, porque Dios mismo estaba ahí. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender que Él representaba aquel refugio que lo iba a salvar a él y a su familia del diluvio. Primeramente podemos ver que Dios le hace un llamado personal a Noé, no lo hace de manera general. Le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, aquí la palabra entrar viene del hebreo bo, que significa venir, ir o entrar. Con esto podemos insinuar que Dios mismo estaba dentro del arca, esperando recibir a Noé y a su familia. Y el barco representaba un lugar de refugio, mientras que todas las demás personas y los animales se estaban ahogando. Ahora, en el Evangelio encontramos a nuestro Señor Jesucristo diciendo también la palabra ven. Cuando dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Así Dios mismo hace con Noé. Le brinda un refugio, le brinda un lugar para protegerse de aquello que está pasando en el mundo. Ahora podemos entender que la palabra ven es la palabra de misericordia y de gracia, porque el Señor le dice a Noé: ven tú y toda tu casa al arca. Ahora,
También le dice, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, cuando Dios le dice a Noé que lo ha visto justo, no significa que le está diciendo que es una persona impecable, no le está diciendo que es una persona perfecta. Justo viene del vocablo sadit, que significa justificado, absolver. Y absolver significa declarar a alguien libre de culpa, responsabilidad penal o carga. Ahora, no es que Noé no tuviera un pecado, sino había sido declarado justo por Dios. Por gracia a través de la fe, como lo dice Hebreos 11:7, que dice, por fe Noé, siendo advertido por Dios sobre cosas aún no vistas, en reverencia preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la rectitud, por lo cual es de acuerdo a la fe. Ahora tenemos en cuenta que cuando Dios se refiere a Noé como un hombre justo, se refiere a que es un hombre obediente, un hombre de fe que cree en la palabra que Dios mismo le había dado. Ahora, como segundo, tenemos que Dios le hace un llamado al arca, y podemos entender en este momento y podemos hacer una aplicación en que el arca puede representarse por medio de Cristo, porque Noé no solamente debía estar cerca del arca, debía entrar en ella. Y de esa misma manera nosotros debemos confiar plenamente en Jesucristo como nuestro único refugio. Bueno, como tercer punto encontramos la obediencia inmediata y radical de Noé. Fue una fe sin cuestionamientos. Dios le dijo, ve y construye un arca, y eso fue lo que hizo Noé. A pesar de que todo el mundo se burlaba de él, le decía loco, y parecía una locura que construyera un arca cuando nunca había llovido en la tierra, y más si decía que la tierra se iba a inundar y que todo el mundo se iba a morir. Entonces, esto fue una fe radical. Él creyó al momento en que Dios le dio esa palabra y no cuestionó porque sabía quién era Dios. Ahora, esta fe que primero lo hace ser llamado justo por gracia y por misericordia, también le trae salvación, porque Dios lo llama a entrar al arca. Ahora, por eso es importante que nosotros no debatamos aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Nosotros no debemos cuestionar las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Por ejemplo, que Dios diga, ve y predica allá en un puente. Usted vaya y lo hace, porque usted no sabe qué propósito tiene Dios con usted en ir ahí a ese puente a predicar. Usted no sabe quién se va a salvar, quién de pronto una persona se va a tirar para matarse, o alguien que está en depresión, o alguien que necesita esa palabra, o alguien que estuvo en el evangelio, luego se apartó y esa palabra era la necesaria para que pudiera volver a los pies de Cristo. Entonces, solamente Dios es aquel que conoce el propósito de cada cosa que nos ha encomendado hacer. Solamente Dios es aquel que sabe, y nosotros somos simplemente unos instrumentos y debemos obedecer su voluntad. Ahora, esa fe, esa obediencia de Noé fue completamente inmediata. Entraron al arca una vez que Dios les habló, y eso les garantizó a ellos una salvación.
Y al entrar al arca se cerró la puerta y el resto del mundo estaba afuera. Ellos quedaron total y completamente separados del mundo. Y ellos era adentro con Dios. Así debemos ser nosotros. La salvación implica morir al pecado, morir al mundo, dejar todas las cosas atrás y quedarnos con Dios, cumplir su voluntad, vivir para Dios. Y para concluir, así como Dios le entregó a Noé un arca para ser salvo él y su casa, así Dios nos da hoy en día la salvación. El arca es Jesucristo. Jesucristo es tu lugar de refugio, Él es tu salvación. Así como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesucristo tenemos la salvación. Solamente tienes que decidir. Actúa como Noé. Ten fe, sé obediente, no cuestiones a Dios. Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí conectado. Te esperamos el próximo jueves en nuestro próximo capítulo. Bendiciones.